estar aquí acompañándome. Hoy vamos a hacer el repaso de la película Back to the Future o De Vuelta al Futuro. No voy a hacer referencia a las películas 2 y 3, aunque ellas también contienen el camino del héroe. Solamente nos vamos a enfocar en la primera, que creo yo es la que más conoce la gente, es la que más recuerda, es de las más gustadas de por sí. Y como sea, es donde se puede ver muy claramente cómo es que se va dando a lo largo de la película los 12 pasos del camino del héroe, y es lo que vamos a repasar a partir de este momento. El primer paso, que es el mundo ordinario, es cuando muestran que Marty lleva una vida, digámoslo así, normal. Está en el colegio, es un muchacho adolescente, tiene una novia, tiene su familia nuclear, tiene sus papás, tiene sus hermanos, pero van mostrando algo muy particular, y es que pareciera que el legado de su padre, que es señalado, porque eso ya se ve más adelante en el futuro, siempre como una persona fracasada, parece que es algo que ellos también lo heredan, su esposa y sus hijos, y también él. De hecho, tiene una audición musical en donde de casualidad el juez es Huey Lewis and the News, y su conjunto musical se llama The Pinheads, que traduciéndolo es así como los tontos. Entonces él ahí ya se lleva su primer rechazo, y él luego muestra o transmite estas dudas a Jennifer, que es su novia, y para peores en la noche, cuando él llega a la casa, entonces ya vamos viendo quién es el villano, que el villano es Biff, y ahí se empiezan a mostrar sus frustraciones como muchacho que es. El segundo llamado el segundo paso es el llamado a la aventura. Y en este caso, en la película, lo que hacen es que hacen realmente 2 llamadas telefónicas del Doc Emmett L. Brown, que más adelante se va a mostrar como su mentor, en donde el doctor lo llama a él para que se vean en una cita en un centro comercial que se llama Twin Pines, de madrugada. A esos 2 llamados Marty les presta poca atención, y sin embargo, por eso es que cuando se da la segunda llamada, que es prácticamente de madrugada, él llega, digámoslo así, un poco aturdido a esa cita. Esa tercera cita es cuando se da, digámoslo así, el tercer paso, que es el rechazo a la llamada. ¿Y por qué rechazo? Porque si ustedes analizan bien las circunstancias de lo que el doctor le está mostrando a Marty, le muestra el vehículo, que es marca DeLorean. Le muestra cuando él monta a su mascota, al perro, que se llama Einstein, y hace un viaje de 1 minuto para que él vea cómo efectivamente sí es cierto que el doctor inventó una máquina del tiempo. Y luego muestran cuando el doctor le comenta que realmente no es solamente un tema de combustible, sino que se necesita una potencia especial que solamente se obtiene de un plutonio que le robó a unos terroristas, que además aparecen y asesinan al doctor. Toda esa escena es el rechazo a la aventura, porque en todo ese momento Marty siempre está asustado, y él pareciera que no quisiera estar ahí. Él está ahí porque es un amigo del doctor y porque le está ayudando a filmar esas cosas, pero él realmente, eso es lo que muestra, que él no quiere, él está muy asustado. Y obviamente esa parte termina justamente con la muerte del doctor. Aquí esto se entremezcla, claro, ¿verdad? Porque el cuarto paso es conociendo al mentor, que ya sabemos que es el doctor Brown, pero lo cierto es que realmente el mentor real de él se va a manifestar en un doctor 30 años más joven, es decir, el doctor de 1955. Como sea, esa es la figura que obviamente está bien señalada en el camino del héroe. Ahora sí, cuando llegamos al quinto paso, que es cruzando el umbral, acá es cuando se da algo muy interesante. Primero, porque obviamente digámoslo así, en la película es muy claro que cruzar el umbral es para él montarse en el DeLorean y manejar a 88 millas y viajar hacia el pasado, hacia esa supuesta fecha en la que el doctor creó el condensador de flujo o flux capacitor, que es supuestamente lo que sirve para poder viajar en el tiempo. Pero el tema es que ellos viven en Hill Valley, y a partir de ahí es donde se van a empezar a
enlazar, Marty se va a empezar a enlazar con sus padres y es donde realmente la trama se vuelve interesante. ¿Qué es lo particular de cruzar el umbral? Lo primero es la parte simbólica, y es que Marty tiene que acelerar a 88 millas, y aunque los productores de la película han dicho que el número 88 ni siquiera tiene un muy buen significado, lo cierto es que el 8 tiene figura como de infinito, y entonces como que por ahí pareciera que quieren jugar con eso. De por sí, inclusive el mismo DeLorean en los relojes, el tacómetro ni siquiera llega a 88 millas. Tuvieron que usar el tacómetro de otro vehículo, porque el DeLorean llegaba hasta 85 millas. Y otra cosa interesante es que cuando Marty cruza el umbral, lo primero que sucede es que él bota un pino, porque el dueño de esta finca en donde luego se construyó el centro comercial es de apellido Peabody, y el hijo, que es el que le muestra al viejo, a su padre, que ese vehículo que está ahí puede ser una máquina de extraterrestres. El niño se llama Sherman, y no es de extrañar que esta película, que fue dirigida por Robert Zemeckis, que es también el director de Forrest Gump, utiliza un montón de simbolismos. Entonces Peabody y Sherman son unos personajes también de la década de finales de los 50, inicios de los 60, que luego se hizo una película hace unos 6 años en donde son un par de personajes que también viajan en el tiempo. Como sea, otra cosa interesante es que este cruce del umbral se va dando justo al final. Es decir, Marty tiene que hacer el cruce del umbral cuando muere el doctor, y él tiene que también salvar su vida. Pero como ya lo habíamos visto en los 2 videos anteriores, del mismo modo le pasa a Simba cuando muere Mufasa, y así como Luke le pasa lo mismo cuando muere Obi-Wan. Entonces, como pueden ver, hay un enlace directo, hay un vínculo directo entre la muerte de alguien importante, y ese paso hacia ese mundo que es desconocido. Luego se manifiesta ya el sexto paso, que es el que se llama de aliados y enemigos y las pruebas, en donde más allá del vínculo que él va a empezar a desarrollar con sus papás, tanto con George como con Lorraine y con el mismo doctor más joven, también se va a manifestar ahora sí ya con plenitud que Biff es el villano. Y entonces obviamente eso es uno de sus mayores trabas, y sin duda es el enemigo de Marty. A ver, entendamos que realmente Marty es el héroe, pero si hay un héroe quiere decir que hay un villano, y el villano es Biff. Algo interesante es que uno de los compañeros de Biff, que se llama Match, es Billy Zane, que es el actor de Titanic, y que en esta película del 85, pues digámoslo así, todavía no era muy conocido, y entonces hay mucha gente que no sabe este dato. Como sea, ahí ya entramos a la parte más interesante de la película, que es el séptimo paso, que es el ingreso a la cueva, y que desde la perspectiva de Joseph Campbell, él también le da otro nombre a este séptimo paso, que es como el vientre de la ballena, que como ya lo vimos también en explicaciones pasadas, es lo mismo que se manifiesta cuando Aquaman tiene que bajar hasta las profundidades para recuperar el tridente que tiene el Karatén, que algunos le llaman Kraken. Es lo mismo que cuando Pinocho entra al vientre de la ballena para salvar a Geppetto, su padre. Y en este caso, Marty lo que hace es que se mete de lleno, no solamente para salvar la relación de sus padres, sino que él de algún modo se va a convertir en el que salva a su padre. Es decir, Pinocho salva a Geppetto, Aquaman salva a su civilización, porque realmente él, al recuperar el tridente, a quien está salvando es al rey Atlantis, que es como su padre también. De hecho, Jesucristo inclusive, él cuando muere en la cruz, él baja al infierno, y él al resucitar lo que hace es que redime a su padre. Por eso es que les digo que esto, tal vez lo he comentado en otros escenarios, en otras charlas, es un elemento cristiano que está ahí presente y que es muy utilizado en las películas. Es inevitable, pues hay que mencionarlo porque ahí está presente. Jesucristo no solo vino a redimirnos a nosotros, sino que también Jesucristo vino a redimir a su padre.
Y entonces en la película no es de extrañar que Marty, parte de la misión de Marty es redimir a George. Por eso es que, si ustedes prestan atención, no es Marty el que vence a Biff, es George el que vence a Biff. Es decir, Marty salva a su padre haciendo que George se convierta en el hombre que tiene que llegar a ser. Y simultáneamente, Marty también salva al doctor porque lo ayuda a convertirse en el hombre que tiene que llegar a ser. Ahorita eso se lo voy a explicar más adelante, pero recordemos que Marty también le deja una carta al doctor advirtiéndole de que a él lo van a matar cuando aparezcan los terroristas. Entonces aquí lo que quiero es que entiendan de que la película está tan... Vamos a ver, la película es muy atractiva porque la película parece que tiene tres caminos del héroe de forma simultánea. Entonces está el camino del héroe de Marty, está el camino del héroe de George y está el camino del héroe del doctor. Inclusive en términos simbólicos, así como el doctor es el mentor de Marty, Marty termina convirtiéndose en el mentor de su padre porque lo redime, y también del mismo doctor. Entonces, bueno, ese es el punto 7. Algo interesante es que en este punto 7, que es cuando él se relacionó con su madre y entonces ella lo empezó a llamar Calvin Klein por la ropa interior que llevaba. No me consta porque no lo he revisado, pero tengo entendido que en la versión que se tradujo al francés, los franceses no les gustó el término Calvin Klein, y entonces supuestamente, pues habrá que confirmarlo, tal vez alguien me lo confirme, en la traducción al francés, en estas escenas Marty no es Calvin Klein, sino que es Pierre Cardin. Entonces eso se los dejo de tarea. Ahora sí, el octavo punto, que se llama la prueba suprema, es tan simbólico y tan directo el uso de la figura o el modelo del camino del héroe, que el baile, que es el momento en donde realmente se tienen que empezar a cuajar las cosas para que realmente la misión de Marty tenga buen suceso. El baile se llama The Enchantment Under the Sea Dance, que es como decir el encanto bajo el mar, y entonces justamente hace referencia a esto de eso que está debajo del mar, que es lo que no conocemos, ¿verdad? Que es como entrar al vientre de la ballena, y que, como lo vimos también en la explicación de Star Wars, se manifestaba en algún momento cuando Luke, Han Solo y Leia y Chewbacca están dentro de un basurero y hay agua. Eso se ve también cuando Luke va, por ejemplo, a visitar a Yoda, y entonces llegan a es un pantano en donde lo que hay es agua y neblina, y entonces también hay un monstruo ahí. En fin, se manifiesta en varias oportunidades. De hecho, en la Guerra de Galaxias hay varias veces. Hay un momento, por ejemplo, donde Han Solo se mete para esconderse dentro de un asteroide, pero realmente se está metiendo dentro del vientre de un monstruo. Y aquí entonces hacen la referencia por el nombre del baile. Entonces este momento de la prueba suprema se da simultáneamente en dos vías. La primera, porque Marty tiene que ver cómo hace para montar la escena en donde George llega a salvar a Lorraine, y también en donde el doctor está preparando las cosas para poder llevar a Marty al futuro. Entonces se va dando esa conexión de esos eventos de forma simultánea, y por eso es que este momento se llama la prueba suprema. Cuando ya se da el desenlace de las cosas, alcanzamos el punto 9, que se le llama la recompensa, y justamente la recompensa, que también Joseph Campbell lo llama como haber conseguido la espada mágica, es realmente cuando entonces se da esto de que George salva a Lorraine, y por hacerlo, no solamente porque ahí no he encontrado eso, pero me gustaría pensar que los productores de la película lo llamaron George porque San Jorge y el Dragón justamente trata de eso, y es la historia más vieja de la humanidad. Se dice que esa historia tiene más de 100.000 años. Entonces es George el que salva a Lorraine, pero también salva a su familia, y por eso es que salva a sus hijos y también salva al mismo Marty. En esa escena del baile, y aquí me meto con el tema del productor, que es Robert Zemeckis de nuevo,
se muestra cuando Marty entonces está tan alegre que él toca una canción de Chuck Berry que se llama Johnny B. Good, y Chuck Berry fue, o se le conoce como el hombre que inventó el rock and roll. Supuestamente a Chuck Berry lo contactaron al inicio de la producción de la película y él no quiso, pero finalmente se dio. Le tuvieron que pagar $50,000 para que permitiera usar su canción. Y hay otro momento en donde muestran que Marty también inventa algo, no solo inventa el rock and roll, sino que inventa el skateboarding o el andar en patinetas, que es cuando él llega, de hecho, a Hill Valley, y Biff y esta pandilla lo persiguen, y entonces él le arrebata la patineta a un niño y se pone a hacer cosas increíbles. Si hubiera dudas de esto, pues basta ver Forrest Gump, porque Forrest Gump inventa un montón de cosas también en la película, y el director de Forrest Gump también es Robert Zemeckis. Entrando ya ahora sí al punto 10, el punto 10 es el que se llama el camino de regreso. Y entonces también se dan dos cosas, porque el camino de regreso no necesariamente significa que las cosas están fáciles, sino que siguen habiendo pruebas. Es decir, ya el héroe se dio cuenta de que tiene poderes, o de que es diferente, de que es un hombre especial, en donde sobre todo la mayoría de las veces lo que tiene es que es un hombre que tiene confianza en sí mismo, pero el Doc es el que todavía sigue como sin aceptar que Marty es su mentor también. Entonces el Doc ahí se niega a aceptar que Marty le está dejando una carta que realmente le va a salvar su vida en el futuro. Y otra cosa que se muestra, que es también muy impactante, es que el doctor termina sujetándose del reloj del Clock Tower para poder ayudar a Marty a que vaya al futuro. Y si prestan atención y realmente tienen la oportunidad de ver la película, verán que al inicio de la película, cuando salen un montón de relojes, que es la primera escena, uno de los relojes muestra a un pequeño personaje colgando de las agujas de un reloj, y ese personaje es Harold Lloyd, porque Harold Lloyd, que era un cómico de cine mudo, hizo una película en 1923 que se llamaba Safety Last, que es como decir la seguridad de último, y Harold Lloyd hacía esas escenas, esos stunts, los hacía él prácticamente sin protección, y ellos no usaban dobles, es decir, eran actores muy atrevidos. Y se los comento, y probablemente por eso es que los productores lo hicieron adrede. El actor del Doc Brown, Christopher Lloyd, tuvo que subirse al reloj y hacer esas escenas él mismo. Él dicen que le teme a las alturas, y obviamente estaba sujetado con un arnés, pero como sea, él lo tuvo que hacer en primera persona, del mismo modo que Harold Lloyd. Pues bien, luego ya viene el punto 11, que es que se le llama la resurrección, y entonces es interesante porque lo que se da es que cuando ya Marty se devuelve, entonces sí, entendemos que esa es la resurrección, porque él vuelve a 1985, y en términos simbólicos del camino del héroe, esa es la resurrección. Pero se dan dos resurrecciones, porque también en ese momento cuando él llega, el doctor está muerto, pero el doctor parece que milagrosamente resucita también, y resucita por la carta que le había dejado a Marty. Por eso es que la película es emocionalmente tan buena. Algo interesante también de la simbología que vamos usando en la película es que cuando Marty vuelve en 1985, hay un indigente que duerme en una banca y está borracho, y Marty lo llama Red, y eso lo que quiere decir es que este individuo es el que era el alcalde que se estaba lanzando en 1955 y que en el 85 terminó siendo un indigente. Hay otra relación ahí con la película que se proyecta al fondo, pero eso prefiero no referirme a ello. Y ya el punto 12, que es lo que se conoce como el regreso del elixir, pues ahí ya es justamente cuando muestran cómo Marty vuelve a su mundo ordinario, pero ya él no es el mismo, sus padres no son los mismos, tampoco sus hermanos,
y todo ahora es mejor. Inclusive el pickup que salió del Toyota, el 4x4 al inicio de la película, está estacionado en su cochera, mostrando de que él tuvo un impacto positivo en este viaje del héroe que hizo al pasado, en donde realmente lo que hizo fue redimir a sus padres. Esa es el comentario de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.